Muy buenas, mis queridos talmidín. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos nosotros en el día 15 de Shvat. Hoy es el día que se festeja, según el sabio Beth Hillel, el 15, hoy, ¿verdad?, de Shvat. Baruch Hashem. Entonces, en el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah 2a, se habla de que este es uno de los 4 años nuevos que festejamos nosotros los Yehudí. Y hoy nosotros hacemos cenas agradables, toda la mesa nuestra con los 7 frutos de Israel, ¿verdad? Como dice Devarim 8:8, ¿verdad? Que es trigo, cebada, uvas, higueras, granadas, olivos, miel, pero no miel de abejas, sino miel de dátiles. Baruch Hashem. Entonces, hoy es un día muy especial para festejarlo nosotros en familia. Y si pueden, vayan y siembren un árbol. Baruch Hashem. Hoy es el día especial para que usted coja, haga un hoyo y cabe y plante un árbol. Que Hashem le dé sus manos para que este árbol sea fructífero. Baruch Hashem. Entonces nosotros, como siempre, estamos estudiando el tratado de Sharei Hamidot, Baruch Hashem, y la corrección de las cualidades. Hoy estamos para cómo nosotros interactuar con nuestro prójimo, cómo hacer las cosas bien con nuestro prójimo. Estamos estudiando esto. Y como siempre tenemos un estudio de anécdotas del Talmud que dice lo siguiente. El Hatán Sofer tenía un secretario que era muy altanero por 2 razones. Primero, porque era el secretario famoso del rabino. Y segundo, porque uno de sus tíos era un magnate, dueño de un banco. Entonces, cuando el Hatán Sofer supo lo que sucedía, lo llamó y le dijo: si poseyeras el estudio de tu rabino y la fortuna de tu tío, entendería tu altanería. Sin embargo, tienes el estudio de la Torá de tu tío y la fortuna de tu rabino. Entonces, ¿por qué tanto orgullo? Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, nosotros entramos al estudio de Sharei Hamidot, recordando nosotros lo que hablamos la vez pasada, para hacer un empalme. Hablamos sobre Penina y Haná, que eran las 2 esposas de Elcana. Penina, decíamos que tenía hijos y Haná no. Decíamos que Penina fue castigada y sus hijos fallecieron. Estamos en la relación entre nosotros con nuestro prójimo. ¿Cómo debemos tratar nuestro prójimo nosotros? ¿Cómo debemos nosotros relacionarnos con ellos, Baruch Hashem? Entonces, debido a que ella, Penina, afligió a Haná, a pesar de que actuó, ¿verdad? De que Penina actuó por amor al cielo, ¿verdad? Para obligar a Haná a rezar, pero fue castigada debido a que le provocó dolor a su rival. Nosotros no podemos de ninguna manera producir dolor a las personas que están a nuestro alrededor. En vez de afligir a Haná, ¿verdad?, para que ésta rezara, Penina tendría que haber rezado ella misma por Haná. Cuando una persona aflige a otra, sin importar que lo haga con intenciones puras, mis queridos amigos, ¿verdad?, entonces merece ser castigada. Esto incluye el caso en el cual alguien da un consejo motivado por razones personales, aunque no haya tenido malas intenciones. La historia de Haná la leemos en la Haftarah del segundo día de Rosh Hashanah, para enseñarnos lo importante que es no provocar dolor a otras personas, incluso cuando se lo hace con buenas intenciones. El segundo día de Rosh Hashanah, nosotros leemos el relato de la Akedah de Haj, ¿verdad?
en la que vemos cuánto se cuidó Abraham Avinu de no afligir en absoluto a Ismael y a Eliezer, al pedirles que se quedaran con el burro. Les explicó que no tenía ninguna mala intención al dejarlos allí, sino que era por su propio bien. Al permanecer con el burro, ellos estaban contribuyendo a la perfección de la aquedad. Entonces, a pesar de que las intenciones de esta mujer llamada Penina eran buenas, su conducta fue considerada como una disputa que no fue por amor al cielo, ¿verdad? Entonces Penina afligió a Haná, pero Haná no le respondió nada, de ninguna manera. Por lo tanto, en esa disputa no hubo dos partes, sino una sola. Y la prueba es que la disputa no tuvo un resultado constructivo, ya que los hijos de Penina murieron. Y solo Haná tuvo hijos. Los dos hijos restantes de Penina sobrevivieron gracias a Haná. Entonces, esto nos enseña que debemos alejarnos de las disputas, ¿verdad? Buscar la paz y manifestar amor hacia los demás. Baruch Hashem. Este estudio de Torah nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria, de su familia en Francia y Marruecos, en Israel también, Baruch Hashem, y el Kavod para el rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, Baruch Hashem. Entonces, la relación entre la persona y su prójimo es lo que estamos estudiando. Nosotros tenemos que dejar de lado todo interés personal. Mire, cuando Haná, volvemos a retomar el tema, llevó a su hijo Shmuel con Elija Cohen, ella dijo: por este joven recé, como está en Shmuel 1, capítulo 1, versículo 27. Entonces, sobre este versículo comentan los sabios en nombre de Rabí Eleazar en Berajot 31. Shmuel decidió cuál era la alajá, o sea, la ley, delante de su maestro. Entonces, Elí le dijo: llamen a un Cohen, o sea, a un sacerdote, para que venga a sacrificar la ofrenda. Entonces, Shmuel vio que buscaban a un Cohen para que sacrificara. Les dijo: ¿para qué buscan un Cohen si el sacrificio por intermedio de un no Cohen es kasher? Lo llevaron al sacrificio ante Elí, y Elí le preguntó a Shmuel: ¿de dónde sabes que cualquiera puede realizar el sacrificio? Shmuel le dijo: ¿acaso está escrito, el Cohen sacrificó? Está escrito: y los Kohanim llevarán la sangre, como está en Baikra 1.5. Entonces, el trabajo del Cohen comienza cuando recibe el animal ya sacrificado. Por lo tanto, también un no Cohen puede realizar el sacrificio. Baruch Hashem. Entonces, Elí le dijo a Shmuel: en efecto, Baruch Hashem, hablaste muy bien, pero tú has decidido cuál es la alajá delante de tu maestro. Y todo el que enseña alajá delante de su maestro merece la pena de muerte. Haná fue llorando y proclamó ante Elí, como dice Shmuel, capítulo 1, versículo 1 al 26, yo soy aquella mujer que estuvo ante ti en este sitio, y le rogó que no matara a Shmuel. Entonces él le dijo: déjame que lo castigue y le pediré compasión a Hashem para que te dé otro hijo mejor que él. Entonces ella le respondió: por este joven recé. Entonces debemos entender cuál es el objetivo de esta negociación entre Elí y Haná. Si Shmuel debía ser condenado, ¿verdad?, a muerte según la ley, ¿por qué Haná insistió para que lo perdonara y no lo castigara?
Lo que es más sorprendente es que Elí aceptara dejar de lado el honor accediendo a su pedido. Entonces nuestros sabios afirmaron sobre esto en Midrash Shmuel 3. Dijo Rabí Irmiá, en nombre de Rabí Shmuel bar Rav Ikhaj, todos los días salía una voz celestial que se oía en todo el mundo y decía, muy pronto surgirá un Sadik llamado Shmuel. Cada mujer que daba a luz un varón le ponía de nombre Shmuel. Al principio observaban cómo se comportaba y pensaban que ese era el Sadik, pero después comprendían que no lo era. Entonces, cuando nació Shmuel, el hijo de Haná, vieron su comportamiento y entendieron que él era el Sadik. Este es el significado de la frase en Shmuel 1, capítulo 1, versículo 23, pero que Hashem cumpla su promesa. Entonces, Elí quiso castigar a Shmuel con la pena de muerte porque había decidido cuál era la ley, ¿verdad?, en presencia de su maestro. Pero después de que Haná le dijera, por este joven recé, y siendo que la voz celestial le había, ¿verdad?, le había referido a ese mismo niño, era imposible castigarlo y anular la promesa de Hashem. Entonces Haná también añadió, además yo lo he dedicado a Hashem y mientras viva le pertenecerá a Hashem. Rashi comentó algo sobre esto y dice, tú no puedes castigarlo, ¿verdad? Entonces Hashem lo recibió en préstamo, pues yo se lo presté para que se dedicara a tu servicio y después él tiene que devolvérmelo. Entonces las palabras de Haná fueron un gran desafío, ¿verdad?, para Elí. Por un lado, no había duda de que Shmuel merecía la pena de muerte debido a que había enseñado la halajá delante de su maestro. Pero por otro lado, Elí pensó que tal vez su juicio estaba teñido por un interés personal en este asunto. Entonces, quizás su verdadera intención era matar a Shmuel para que no fuera sucesor como el siguiente juez del pueblo, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, en el lugar de sus propios hijos, Hofni y Pinjas, si esa era su verdadera motivación, sería un error castigar a Shmuel con la pena de muerte. Además, al hacerlo, sería culpable de evitar que se cumpliera el plan de Hashem. De acuerdo con él, cuál ese joven estaba destinado a ser un profeta de Hashem. Entonces, al comprender, Elí entendió que no debía castigar a Shmuel y optó por cumplir con siéntate y no hagas nada. Entonces, al superar esta prueba, Elí demostró su grandeza y Kedushá, ¿verdad?, manifestando su integridad tanto en las relaciones interpersonales como en sus obligaciones con Hashem. Entonces, ¿y por qué leemos esta haftará en Rosh Hashanah? ¿Verdad? Eso está en Rambam Ilhot Tefilá 13:10. Para recordarnos que debemos revisar nuestros actos hacia los demás, analizar si obtuvimos ganancias a costa de otros o si tomamos decisiones basadas en intereses personales, pero racionalizamos justificando que esa decisión se basaba en la halajá. Entonces, debemos saber que seremos considerados responsables por esos actos, mis queridos amigos. Entonces, esta idea queda ilustrada en el siguiente ejemplo. Vimos que a pesar de que Penina tuvo buenas intenciones al afligir a Haná, de todos modos fue castigada con la muerte de casi todos sus hijos. Esto se debió al dolor que le provocó a Haná, ¿verdad? Debido a que ambas eran rivales.
esposas del mismo hombre. Entonces Penina debió sentir alguna medida de placer al provocarle para que rezara. Penina debería haber tomado conciencia de esto. Entonces, en cambio, Elija Cohen manifestó un increíble grado de grandeza cuando Haná le pidió que la bendijera para que tuviera un hijo de su marido. Entonces, el profeta Elcaná, con certeza, ella tenía la intención de que Elí la bendijera para que tuviera ese mismo hijo que la voz celestial había anunciado que nacería y que estaba destinado a liderar al pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, cuando Elí oyó el pedido de Haná, se sintió desilusionado de pensar que fuera a haber otro profeta que juzgara a los israelitas en lugar de él y de sus hijos. Entonces, pero de todas maneras se sobrepuso a sus sentimientos y oró a Hashem con todo el corazón. ¿Para qué? Para que recordara a Haná y para que él le concediera sus deseos. Y la prueba de que rezó sinceramente fue que su plegaria obtuvo respuesta de los Shammai, Baruch Hashem. Entonces, por esta razón, Haná le dijo: así como te sobrepusiste a tus sentimientos cuando te pedí que rezaras para que Hashem me diera un hijo, así que sea como aquel cuyo nacimiento había sido anunciado por la voz celestial y lograste rezar por mí con todo tu corazón, así también te pido que te sobrepongas sobre tus sentimientos y sobre tu enojo, y no castigues a este joven que está destinado a guiar a Israel. Y perdónalo a pesar de que ha pecado y le corresponde el castigo, porque tienes razón respecto a que según la ley de la Torá se merece la pena de muerte. Pero ¿acaso puedes hacer caso omiso del beneficio que él le traerá a todo Am Israel? Si examinamos nosotros este tema con cuidado, mis queridos talmidim, veremos que la segunda prueba a la cual fue sometido Elija Cohen fue inmensamente más difícil que la primera, en la que Haná le pidió que rezara por ella. Porque la primera vez, a pesar de que se sobrepuso a sus aspiraciones personales y oró por ella con todo el corazón y estaba seguro de que su bendición sincera se cumpliría, a pesar de todo todavía quedaba lugar a dudas que su hijo fuera a ser ese Shmuel, el cual se refería la voz celestial. Pero ahora, en la segunda prueba, ya era obvio que Shmuel era el niño al cual se refería la voz celestial. ¿Por qué? Porque él recordó la ley cuando Elí la olvidó. Todos reconocían la kedushá, la santidad de Shmuel. Sin lugar a dudas, que a Elí le resultó enormemente difícil sobreponerse a su enojo y acallar las voces internas que le decían que no debía perdonar al joven ni cancelar su castigo. ¿Por qué? Porque la ley debía ser condenado a muerte, porque al castigarlo también estaría allanando el terreno para que sus propios hijos pudieran ocupar su puesto y continuar las enseñanzas y juzgar a Israel. Pero a pesar de todo, logró elevarse por encima de todas consideraciones personales y no lo mató. ¿Por qué? Porque tenía una duda infinita, ¿verdad? Respecto a que tal vez se veía influenciado por algún interés personal en el asunto. Entonces, hay una historia del Rav Pinto que dice que a él le ocurrió algo parecido, ¿verdad? Cuando un grupo de personas muy adineradas le pidieron que les dejara utilizar su nombre para un Heksher, o sea, una certificación de casos de vinos y de quesos. Entonces, lo cual significaría que las ventas de aquellos productos aumentarían en gran manera, ¿verdad? En gran medida.
y a cambio de eso le ofrecieron una enorme cantidad de dinero. Además, le explicaron que era una lástima que perdiera esa enorme cantidad de dinero si se negaba a acceder a su pedido. ¿Por qué entonces esa misma suma simplemente sería destinada, dice, a otra organización? Entonces, la verdad es que al principio, dice el rabino, se inclinó a aceptar la oferta porque pensó qué daño iba a causar si le daba el respaldo al Kashrut de un determinado producto. En especial porque convinieron en que trabajarían con supervisores de Kashrut confiables y expertos que se harían cargo de que todo marchara sobre ruedas. Entonces, de ese modo, él podría utilizar todo ese dinero para el beneficio y el mantenimiento de las instituciones que él representaba. Pero enseguida, dice el rabino que cambió de idea al entender que era posible que el hecho de dar un hexer tuviera consecuencias negativas. Entonces, tal vez la gente dice que de pronto preferiría su Kashrut, ¿verdad?, y su supervisión a las entidades de Kashrut existentes ya en Francia, porque tal vez pensarían que era más mejudar, o sea, que era de mayor nivel, ¿verdad? Y de ese modo las demás entidades de supervisión de Kashrut sufrirían un enorme prejuicio por la culpa de él. Entonces, así fue como el Satán empezó, dice el rabino, a volverlo loco por un lado y para el otro. Por un lado, él se imaginaba cómo ese dinero podía ayudar a las instituciones que él representaba, pero por otro lado entendía que dañaría a otras organizaciones de Kashrut. Entonces, él finalmente, el rabino, hizo un examen de autoconciencia profundo para determinar si su único objetivo era darle respaldo a ese Kashrut por amor al cielo, o si en verdad era hexer, iba a ser mejor que todos los demás, o si él tenía otro propósito en mente. Entonces, dejar que usaran su nombre a fin de obtener dinero para mantener sus instituciones, lo cual significaba que obtendría un beneficio personal de todo ese asunto. Entonces, ¿qué pasó? Dice que finalmente él llegó a una conclusión de que precisamente la segunda opción era la correcta. Solo se trataba de una treta del Satán para que él causara disputas y odio entre sus hermanos judíos. Entonces, un acto, mis queridos talmidim, puede ser llamado Leshem Shamayim solamente cuando no hay involucrado ningún interés personal. O sea, que el nombre del cielo, Baruch Hashem, en este caso no solo estaría dañando los negocios de otros, sino que también se vería involucrado en disputas, calumnias, envidias y orgullo personal. Entonces, semejante decisión del rabino no podía considerarse por honor al cielo, ¿verdad? Leshem Shamayim, por el nombre del cielo, ¿verdad? Entonces, él decidió negarse a aceptar su propuesta porque no sentía que fuera correcto beneficiarse a costa de su prójimo. Entonces pensó que era especialmente importante no desacreditar otros hexerim, porque muchas familias se mantenían gracias a su trabajo en esas organizaciones. Entonces Baruch Hashem, ¿verdad? El rabino se alegró mucho de haber tomado esa decisión. Entonces, no le hizo caso al Yetzer Hara, ¿verdad? Que le estaba mostrando edificios enteros en vía de construcción, ¿verdad? Si él aceptaba esa propuesta, entonces se entendió que construir una institución de Torah después de la otra a costa de otras personas no le daba placer a Hashem. Entonces nosotros debemos tomar conciencia, mis queridos amigos, ¿verdad?, de nuestra obligación de examinar cada uno de nuestros actos y de las decisiones de la comunidad para asegurarnos de no estar ocasionando algún perjuicio a los demás. Porque incluso
si la persona hace un buen acto, por ese bien la beneficia solamente a ella, mientras que hay otros que resultan perjudicados. Entonces, con certeza, no a esa la voluntad de Hashem, ¿verdad? O no era esa, no es esa la voluntad de Hashem. Entonces, nosotros debemos realizar todos los esfuerzos necesarios para que todos nuestros actos verdaderamente sean Leshem Shamayim, ¿verdad? En honor al cielo, y poder permanecer limpios ante Hashem y ante Am Israel, Baruch Hashem. Entonces, en el Beit HaMikdash fue construido, ¿verdad? Vamos a entrar en la historia que ya muchos de ustedes conocen de Kansa y Bar Kansa, ¿verdad? Dice que el Beit HaMikdash fue destruido a causa de Kansa y Bar Kansa. Eso está en Gitín 55b. Y cuentan los sabios que había una persona, vamos a contar un poco esta historia, que tenía un amigo llamado Kansa y un enemigo llamado Bar Kansa. Una vez hizo un banquete y le pidió a su sirviente que fuera a invitar a Kansa, pero el sirviente se equivocó e invitó a Bar Kansa, su enemigo. Entonces, cuando esta persona vio a Bar Kansa sentado en el banquete, se enfureció y gritó: ¿acaso no somos enemigos? ¿Qué haces aquí? Vete de inmediato. Bar Kansa le dijo: ya estoy aquí. Por favor, déjame quedarme y te pagaré por todo lo que coma y beba. El anfitrión no estuvo de acuerdo. Bar Kansa le ofreció pagar la mitad de los costos del banquete, incluso hacerse cargo de todos los gastos. Pero el anfitrión siguió negándose e hizo que sacaran a Bar Kansa a las fuerzas de ese lugar. Bar Kansa dijo: dado que los sabios estaban presentes y no protestaron, voy a ir a delatarlos ante el emperador romano, lógicamente, porque en ese tiempo estaba Roma sobre Israel, dirigiendo Israel. Entonces fue y le dijo al emperador que los judíos se estaban rebelando en su contra, y para probarlo le aconsejó que enviara un animal para ser sacrificado en el templo, y así vería que los judíos se negaban a sacrificarlo. Entonces el emperador envió con Bar Kansa un becerro especialmente seleccionado para ser ofrendado en el templo. En el camino de regreso hacia Jerusalén, Bar Kansa le lastimó el labio, y hay quienes dicen que le lastimó el párpado. Entonces, ambas cosas invalidaban al animal para ser sacrificado para los judíos, pero no para los no judíos. Entonces, los sabios quisieron sacrificarlo de todos modos para no despertar el enojo del emperador, pero Rabí Zeharia ben Akula se opuso, ¿verdad? Diciendo que eso sentaría un precedente para el sacrificio de animales imperfectos. Entonces los sabios quisieron matar a Bar Kansa para impedir que le dijera al emperador que su sacrificio había sido rechazado. Entonces nuevamente el rabí Zeharia se opuso, diciendo que eso sentaría un precedente respecto a que se ejecuta a la persona que provoca una imperfección a un animal consagrado. Entonces, hay quienes dicen, ¿verdad? Y eso Morim, que tanto Kansa como Bar Kansa causaron la destrucción de Jerusalén, porque ambos, a primera vista, parece, ¿verdad?, que los culpables de ello fueron Bar Kansa, o fue Bar Kansa, y no solamente, sino el anfitrión del banquete, ¿verdad? Mientras que Kansa está fuera del cuadro. Entonces Kansa no es más que un amigo del anfitrión, cuyo único pecado fue que su nombre fuera similar al de Bar Kansa. Entonces la respuesta se encuentra en el comienzo mismo de la historia. El anfitrión tenía un amigo llamado Kansa y un enemigo llamado Bar Kansa.
si solamente hubiera tenido a un enemigo llamado Bar Kansa, pero no un amigo llamado Kansa, el sirviente no se habría equivocado. Incluso si accidentalmente hubiera invitado Bar Kansa, no habría sido no habría ido, perdón, en lugar de Kansa. Entonces el anfitrión no se habría enojado tanto e incluso es posible que hubiera hecho las paces. Lo que despertó su furia fue el hecho de ver a Bar Kansa sentado en el lugar reservado para Kansa. Entonces, de este relato debemos aprender que siempre hay un conflicto, mis queridos amigos. Siempre lo va a haber. Nadie puede decir que es inocente porque no está directamente involucrado. Esto se debe a que cada pelea tiene una causa. A pesar de que una persona pueda no estar directamente involucrada, eso no significa que no deba hacer nada al respecto. Debe intentar llegar a la raíz del problema, mis queridos amigos. Entonces, esto lo aprendemos ¿de dónde? De esta historia, ¿verdad? De la historia de Kansa y Bar Kansa. Entonces, a pesar de que Kansa ni siquiera estaba presente en el banquete, parte de la culpa de la vergonzosa escena ocurrida cae sobre sus hombros. Siendo un amigo que conocía los matices de la vida social del anfitrión, él debería haber tomado la iniciativa de intervenir, tratar de hacer las paces entre Bar Kansa y el anfitrión. Debería haber considerado la posibilidad de que la semejanza entre sus nombres pudiera llegar a provocar repercusiones negativas. Por lo tanto, debería haberse esforzado por tratar de que hicieran las paces antes de que tuviera lugar el banquete. Particularmente debido a que Kansa mismo no estaba involucrado en la pelea, debería haber negociado entre ellos para lograr la paz, debido a la hostilidad que sentía hacia Bar Kansa. Entonces el anfitrión nunca hubiera tomado la iniciativa de tratar de hacer las paces, pero Kansa, que era imparcial, podría haberlo hecho. Dado que Kansa no hizo nada para poner fin a esa pelea, los sabios lo culpan también a él por la destrucción del Beit Hamikdash. Otra lección nosotros, ¿verdad?, que aprendemos. Entonces, ahí vamos a tocar otro tema a partir de los trágicos eventos que tuvieron lugar en ese banquete mismo, ¿verdad? Hay otra lección que aprendemos ahí, y es la gravedad del pecado de la adulación. A pesar de que los sabios estaban presentes, ellos no intervinieron ni reprendieron al anfitrión por haber avergonzado a su huésped inesperado, quien incluso estaba dispuesto a pagar los gastos del banquete. Los sabios ignoraron la humillación pública de Bar Kansa porque querían cuidar su buena relación con el hombre que estaba haciendo la fiesta, con el anfitrión. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que en verdad no les importó que Bar Kansa fuera avergonzado sin ninguna misericordia, ni les molestó que siguiera existiendo la hostilidad entre ambas partes. Si les hubiera importado, por lo menos, ¿verdad?, habrían intentado detener la pelea que hubo. Por permanecer pasivos, también ellos fueron culpados por la destrucción del Beit Hamikdash. Entonces estremece, ¿verdad?, vislumbrar la magnitud del odio que prevalecía en esa época, a pesar de que los sabios estaban en una posición que les permitía reprochar al anfitrión y detenerlo para que no se viera avergonzado en público este hombre que era inocente, porque él no sabía que era el que habían invitado. Él pensó que quería hacer las paces con él y por eso fue. Baruch Hashem, ¿verdad? Ellos eligieron, estos sabios, permanecer en silencio. Entonces Hashem los castigó de acuerdo con la regla Midá Keneget Midá, ¿verdad?
medida por medida. Entonces, dice esto en Sanedrín 90, ¿verdad? Entonces, él hizo que su caída llegara específicamente a través de un sabio de la Torá del nivel de Rabí Zeharia ben Achkulas, ¿verdad? Quien se negó a ofrendar el sacrificio en oposición a sus colegas. Entonces, este comportamiento contradijo el comportamiento previo de los sabios. Entonces, primero fueron indulgentes al no defender ni ayudar a Bacanza. Sin embargo, después fueron estrictos al no permitir que se ofrendara el sacrificio. Entonces, esto llevó a la destrucción del Beit HaMikdash y el cese final de los sacrificios. Entonces, de aquí aprendemos de que cuando hay pelea entre dos partes, debemos tratar de lograr que se hagan las paces. Si no lo hacemos, seremos considerados culpables de contribuir a la pelea y de las consecuencias que resulten en ella. Entonces, mi querido Talmidín, hay gran duelo, ¿verdad?, por la destrucción del Beit HaMikdash, Baruch Hashem. En el Shabbat posterior a Tisha B'Av, perdón, leemos la Haftará llamada Nahamu, ¿verdad? Eso está en Yesayahu 40, versículo 1, que dice: consuélese, consuélese mi pueblo, consuélese, consuélese mi pueblo. Alguien que experimentó terribles dificultades necesita consuelo. Por lo tanto, si la persona sufre y llora por la destrucción durante los 9 días previos a Tisha B'Av, después de ser reconfortada, ¿verdad? Sin embargo, si no sufrió, no necesita que Hashem la consuele ni que le prometa esperanzas para el futuro. El consuelo mismo nos recuerda y nos obliga a comprender que seguimos estando en el exilio, en Galut. Seguimos en duelo debido al odio gratuito, mis queridos amigos, a la falta del estudio de la Torá, y todavía no merecimos el verdadero consuelo. Si no sentimos necesidad de ser consolados, esto es una señal de que nuestro duelo fue superficial. No lamentamos lo suficiente la destrucción del Beit HaMikdash. El daño causado por la destrucción sigue existiendo tanto en nuestras relaciones interpersonales como en nuestra conexión con Hashem, ¿verdad? Yo recuerdo tanto que estaba en un lugar, en un templo, estábamos en el Tisha B'Av, ¿verdad? Y yo estaba leyendo la Haftará, Baruch Hashem, y era algo tan fuerte que yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y una de mis hijas estaba donde estaban las mujeres, y ella comenzó a llorar también. Después de que pasó todo esto, íbamos de camino a nuestra casa y mi hija me decía: papi, cuando nosotros cuando tú estabas haciendo la lectura, yo comencé a llorar, y las mujeres que estaban a mi alrededor me preguntaron: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Como en un término de burla. Baruch Hashem. Muchas personas no tienen ni siquiera en sus almas, ¿verdad?, el entender cuán grande es que nosotros no tengamos el Beit HaMikdash hoy. Ni haya templo, ni haya Cohen, ni haya Leví, ni haya Israel hoy allá. Baruch Hashem. Entonces, lamentablemente, nosotros a veces peleamos o instigamos una pelea con otras personas, justificándonos, diciendo que en verdad lo hacemos en nombre de Hashem, ¿verdad? Al racionalizar de esta manera, no logramos ver que debemos poner fin a la disputa, ¿verdad?
Incluso hay personas que le agregan leña al fuego al decir que todo es por el nombre divino. Baruch Hashem, ¿verdad? Más bien deberíamos hacer caso a nuestros sabios, quienes enseñaron en el Tratado de Avot 1.13 y 4.5 que aquel que utiliza la corona de la Torá para sus propios objetivos pierde su mundo. Entonces, ¿cuánto más grave sería el castigo de aquel que utiliza la Torá para provocar peleas y animosidad entre nosotros mismos, entre los judíos? Baruch Hashem, nosotros nos estamos refiriendo a los grandes sabios de la Torá, quienes llevan adelante la batalla de la Torá contra quienes desean desarraigar todo aquello que es valioso para nuestro pueblo. Entonces, no nos estamos refiriendo a ellos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo nosotros a personas insensatas que no poseen ni conocimientos de Torá, ni buenas cualidades, ni buenas midot, pero utilizan la Torá para promover sus propios deseos, sus propios intereses. Ellos despiertan peleas y odio entre las personas y nadie trata de lograr la paz, que haya paz. Entonces, como consecuencia, llega al mundo mucho daño. Amigos, imagínense, ¿verdad? Por ejemplo, poniendo un ejemplo, que Rubén tiene un amigo llamado Shimón y un enemigo llamado Leví, y Shimón no interviene en la pelea entre ellos. Después podemos ver a Shimón y a Leví sentados uno al otro, de un lado, uno al lado del otro, lamentándose por la destrucción del Beit Hamikdash, que fue provocada por Kansa y Bar Kansa, mientras que ellos mismos son responsables de cometer el mismo pecado. Miren, nosotros somos culpables de que hoy no haya templo en Jerusalén por el odio gratuito entre nosotros mismos, mis queridos amigos, ustedes Yehudí que me están viendo hoy, que están escuchando esta enseñanza de Torah para corregir las cualidades. Tenemos que cambiar los conceptos, tenemos que unirnos como pueblo. Baruch Hashem. Entonces, el siguiente Shabbat, al oír en el Beit HaKenesh la lectura de la Haftarah, Nahamu, ¿verdad? ¿Merecen recibir consuelo cuando ellos mismos siguen manifestando la misma forma de odio? ¿Quién puede merecerlo de esa manera? Entonces, en la Megilá Ejá 1.1 comienza con el lamento, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad que estaba llena de gente? De esto aprendemos que cada persona estaba aislada, sin preocuparse por la persona que estaba a su lado. A pesar de que la ciudad estaba llena de gente, esto provocó que Jerusalén finalmente fuera destruida y quedara yerma. La tierra no puede tolerar la falta de unidad, tal como dice el versículo en Baikra 18:25, la tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella y la tierra vomitó sus habitantes. La paz y la unidad son vitales, mis queridos talmidim. No podemos permanecer indiferentes cuando vemos que dos personas se odian amargamente. Al actuar para lograr que hagan las paces y evitar la animosidad dentro de nuestras comunidades y de todo el pueblo judío, sin ninguna duda tendremos el mérito de que llegue el Mashiach. Muchas gracias, mis queridos talmidim. Nos vemos el próximo jueves en otra enseñanza de Sharei Hamidot.